Gracias, presidente. Yo me siento muy identificado y representado con lo que han dicho todos mis compañeros y compañeras. Debo confesar que yo no iba a hacer uso de la palabra, lo puede certificar la coordinadora de la bancada, pero la verdad que después de escuchar algunas intervenciones de los diputados del oficialismo, fue la motivación necesaria para tener una participación por lo menos mínima. Una rendición de cuentas muy rara, ¿no? Porque creo que han hablado 4 legisladores del oficialismo. Es la última rendición de cuentas. Y solamente 4 delegados del gobierno están defendiendo su última rendición. Es un hecho inédito, presidente. Yo lo que quiero decir es que nosotros no tenemos una visión refundacional del país. Porque ese tipo de actitudes en la vida política y mucho más desde el ejercicio del gobierno trae los fracasos que lamentablemente el Uruguay vive en muchas áreas de absoluta sensibilidad nacional. Sí tenemos una visión crítica, profundamente crítica, de la administración de los recursos públicos y de los resultados de las políticas públicas que este gobierno ha emprendido, en algunos casos con mucho éxito, ¿cómo no? En algunos casos con mucho éxito y en otros no. Y en otros no. Y las rendiciones de cuentas, señor presidente, son una oportunidad para valorar los números del gobierno, pero esencialmente son una posibilidad que tenemos los parlamentarios de reflexionar sobre los resultados materiales, palpables, de las políticas y de las estrategias que los gobiernos ofrecen al país. Y yo quiero hablar sobre la realidad de la seguridad nacional, de la seguridad pública y de la convivencia en el Uruguay. Un Uruguay más desigual, un Uruguay más violento y un Uruguay con menos presencia del Estado, presidente, en lugares donde su concurrencia es fundamental. Y yo quiero recordar el ímpetu de la coalición republicana rumbo al pasado balotaje que ganó el doctor Lacalle, donde la coalición ofrecía soluciones en frasco chico, en frasco mediano, en frasco grande, a todos los problemas del país. Y en materia de seguridad pública, por ejemplo, no solo que tenían respuestas concretas, sino que a uno le daba la impresión de que tanto los herreros como los cerrajeros en el Uruguay se quedaban sin trabajo. Es decir, que el tiempo de las rejas y de las puertas con llave eran cosas del pasado a partir de que el gobierno de la coalición asumiera su responsabilidad, porque iban a perseguir el crimen organizado, iban a desmantelar los clanes familiares que mueven la droga en el Uruguay, iban a darle confianza y respaldo a la Policía Nacional, íbamos a ser Islandia, presidente, que es el país más serio del mundo. Y ya entrado el gobierno, recuerdo, iban a volver las carteras, ¿se acuerda? Que el exministro Heber lo dijo al pasar en algún momento, hasta que nos dimos de nariz contra la realidad. Y a todos los números que hoy presenta el Poder Ejecutivo se le presenta enfrente la realidad nacional, lo que la gente nos cuenta en cada recorrida, en cada barrio, en cada pueblo, en cada localidad del país. Y lo cierto es que la gente sigue comprando rejas, presidente, y sigue usando al cerrajero, y ahora contrata seguridad privada, y cambia su rutina cotidiana, porque hay gente, y todos los que estamos acá lo sabemos, que en algunas zonas de Montevideo y zona metropolitana, pero también en el interior profundo, después de las 7 de la tarde no puede salir de su casa. Entonces, yo puedo entender, ¿cómo no voy a entender que los legisladores defiendan la gestión de su gobierno? Pero bueno sería que no lo hagan. Lo que a mí sí me resulta absolutamente desconcertante es la poca sensibilidad con la situación de mucha gente, que es parte de los datos estadísticos y de los porcentajes que el gobierno viene hoy a presentar, que explican sus dificultades y sus complejidades cotidianas. Hay cosas que no se pueden tapar, señor presidente. Porque si la mitad de los ciudadanos del país, exactamente el 53%, considera que vive en un país inseguro, y si 1/3 de los uruguayos siente que el trabajo, la economía y el ingreso de los hogares es una preocupación central en sus vidas, el cuento del país que hicieron al comienzo los legisladores que hablaron, respecto a que vivimos en un país de maravilla donde no pasa absolutamente nada, lo que nosotros sugerimos y recomendamos es que ese recurso que utilizan en sala lo utilicen en los locales partidarios, presidente, pero que no nos vendan a vender una realidad que ellos mismos saben que no es así.
Es más, ni siquiera estamos contraponiendo en esta discusión de rendición de cuentas un modelo contra otro. Sencillamente tratamos de cotejar, que fue lo que hicieron los compañeros y compañeras, los números que presenta el gobierno con la realidad que la gente nos dice que vive todos los días. Por ejemplo, en materia de convivencia y de seguridad, la gestión que refleja esta rendición y en particular los resultados objetivos que vemos y que conocemos en general muestran un fracaso estrepitoso en el funcionamiento institucional del Ministerio, donde aparece así como marca identitaria el incentivo a la no profesionalización de la policía, que ha perdido salario real durante 3 años consecutivos, sumado a la reducción de la inversión en equipamiento y en infraestructura. Es decir, si vos no la equipás, no le pagás un salario digno, y a partir de la introducción de los cambios en la ley de urgente consideración entorpecés sus procedimientos rutinarios, la palmadita en la espalda y la arenga permanente pasa a ser una tomada de pelo para el funcionario policial, señor presidente. Y todo esto sumado a la invisibilización de patologías en la salud mental y sus consecuencias inmediatas, que como todos sabemos ha provocado lamentablemente un incremento en los suicidios en el personal policial, situación que viene denunciando desde hace muchísimo tiempo su sindicato. Los funcionarios policiales, presidente, necesitan un gobierno que dignifique su tarea y no que lo arenguen como un hincha. Una policía bien paga, una policía con infraestructura, con equipamiento. Bueno, de todo esto que estamos señalando, adolece la gestión del ministro Martinelli. Lo que nos lleva a afirmar que el país necesita un mando político en materia de seguridad que infunda respeto por convicción y no por miedo a no caer en gracia con la autoridad de turno, que es lo que está pasando hoy. Y esto ha tenido un corolario muy complejo, presidente, porque hemos escuchado a los sindicatos denunciar persecución en algunos departamentos como la respuesta inmediata a las denuncias que se efectúan por irregularidades en el servicio y condiciones de trabajo. Y en el marco de este contexto, usted sabe, presidente, que se implementó, entre otras cosas, el reingreso de personal retirado para atender las comisarías, desmantelando el proyecto de atención mediante estudiantes becados de nivel terciario. Y esto también es un golpe al profesionalismo de los funcionarios de la institución, porque la reincorporación de estos viejos funcionarios, en algunos casos, no en todos, representa la vuelta de las viejas prácticas de toma y abordaje a la denuncia, al relacionamiento con la ciudadanía, entre otros. Y por último, tenemos el tema de la violencia en el diario vivir, con una situación generalizada que ha colocado al país en los titulares del mundo. Mire lo que decía El País de Madrid. Uruguay se estrella con sus recetas de seguridad y no logra reducir los homicidios. La intervención policial, el incremento de las penas y el récord de encarcelamientos no ha revertido la tasa de asesinatos en el país sudamericano, que duplica el promedio mundial. Esto decía la portada de uno de los diarios principales del mundo. El gobierno informa que al cierre del pasado año hubo un descenso de los homicidios comparado con el 2022 de un 0,3%, aunque son las cifras, como usted sabe, más altas en los últimos 10 años, tomando como parámetros los lustros de gestión. Pero lo cierto es, presidente, que los niveles de violencia han aumentado y la virulencia de los crímenes que se ejecutan en el país no son propios de nuestro Uruguay. Y tienen que ver con una realidad que el gobierno no ha podido revertir y que ha recibido la crítica de la oposición y de una parte también del oficialismo, porque yo quiero recordar que en esta Cámara el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, se quedó sin el respaldo de su bancada, y eso no es casualidad. Y aparte hay que decir que somos un país bastante conservador, ¿no? Si sería grande la macana para que tu propia bancada no te dé el respaldo que tú necesitas para continuar en funciones con todo el respaldo del arco político, ¿no? Si será grave la situación que atraviesa el Uruguay. Y en esta línea, el narcotráfico ha hecho daño, hace daño y seguirá haciendo daño si no hay un sinceramiento de los que piensan y ejecutan las políticas y sobre todas las cosas, presidentes, y esto lo venimos diciendo hace muchos años en el Parlamento, si no hay
un acercamiento real entre los partidos para consolidar una política de largo aliento en este sentido. Y no estoy hablando del mamarracho que hicieron el año pasado en las oficinas del Ministerio del Interior, de ese diálogo abierto entre los partidos, porque todos sabemos cómo surgió. Surgió del fracaso en la gestión del Ministerio, en el combate del delito y de la violencia, en medio de una serie de promesas incumplidas y con la oposición también de uno de los socios, en particular de Cabildo Abierto. Entonces, hay que construir una línea de diálogo permanente, con reflejo en el ámbito parlamentario. Y también la opinión calificada de aquellos actores partidarios que conozcan de verdad y entiendan a los desafíos que se enfrenta el país. Es muy difícil entender, presidente, la política errática de un gobierno que mira desde la tribuna cómo bombardean a Europa con contenedores de droga que salen del Uruguay y que, contrariamente a lo que se hace en el mundo, el gobierno dirige su esfuerzo a perseguir únicamente el microtráfico y el narcomenudeo. Cuando se encara una política de represión del tráfico ilícito de drogas, hay que tener claro cuáles son los objetivos centrales y a dónde deben estar dirigidos los esfuerzos del Estado. Y en ese camino hay dos cosas que no han sido parte de la centralidad de los esfuerzos del Poder Ejecutivo: el lavado y la provisión de droga. No sé si por impericia, presidente, o por otra razón, el gobierno no ha cortado la línea de provisión del mercado. Hablo del proveedor al por mayor. La dirección en la que ha trabajado el Ministerio es golpear a las bocas que expenden drogas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La policía identifica las bocas, pero no identifica al proveedor o a los proveedores. Y el resultado es el más obvio. Tenemos una provisión en aumento y un crecimiento exponencial de la violencia por el dominio de los proveedores sobre las bocas. Y lo que no le queda claro al Poder Ejecutivo, señor presidente, es que la situación que el país atraviesa, que es gravísima, se encamina apostando a la inteligencia táctica, que la institución policial, por cierto, lo sabe hacer y muy bien porque tiene excelentes profesionales. Por tanto, no alcanza solamente con golpear a una boca, porque al otro día se abre otra pegado. Entonces, si hay algo que ha quedado claro en este periodo, es que falta una estrategia deliberada de combate al narco. Y esta idea que planteábamos recién sobre lo fundamental de hacer inteligencia no es ninguna novedad, porque es algo que el Uruguay ya hacía y que este gobierno discontinuó. Todos sabemos que hay 3 niveles de intervención cuando hablamos de narcotráfico: el tráfico internacional, la línea intermedia, que es la provisión local, donde por supuesto que el contacto regional entre los países vecinos es fundamental, y finalmente la represión de la oferta, es decir, la ofensiva sobre las bocas. Es una pirámide, presidente, que es efectiva en la medida en que se recorre el camino de arriba hacia abajo. ¿Y qué está haciendo el gobierno? Recorrer el camino de abajo hacia arriba. Por eso no hay resultados. Bueno, y después otras cosas que no son recomendables en esta situación de complejidad que vive el país. Desmantelaron el sistema integral de control de transporte de cargas, un sistema que permitía, como ustedes saben, la ubicación de los camiones, sus movimientos, etcétera. Yo recuerdo en este momento el envío de 4,5 toneladas de cocaína al puerto de Hamburgo. ¿Cuánto habría facilitado tener este sistema operativo, presidente? No me va a dar el tiempo, queda un minuto, pero hay otras dimensiones que me gustaría profundizar y que tienen que ver con el lavado de activos, con el esfuerzo infructuoso que ha hecho el gobierno, la falta de esfuerzo, porque a través de la LUC aumentaron los topes para pagos en efectivo de $150.000, contrataron al señor Montes de Oca para que hiciera la evaluación de riesgo de Senaclaf. Ahora les vuelvo a recomendar que los controles que el Uruguay tiene son escasos. Hay una entrevista muy interesante que publican en el semanario Búsqueda que los invito a leer, porque son desafíos que el Uruguay necesita sortear para, en definitiva, estar a la altura de los desafíos del futuro. Estamos lejos, presidente, en materia de seguridad pública. Este gobierno nos ha dejado muy lejos. Por tanto, la rendición de cuentas que se nos presenta en materia de seguridad, en nuestra opinión, es deficiente y genera muchísimos desafíos para el futuro. Muchas gracias.